Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 30 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a mantener nuestro espíritu perseverantes en la oración y a ser testigos de la novedad de la justicia de Dios que transforma nuestra vida. La primera lectura, que está tomada del libro de Ben Sira, capítulo 35, los versículos interrumpidos del 12 al 18, nos da instrucciones prácticas para obtener la sabiduría de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios y de la práctica de la justicia como expresión de la misericordia de Dios en favor del débil, en favor del pobre. Una de las características de Ben Sira es precisamente el arte de educar al creyente en el temor de Dios y en transparentarlo mediante la práctica de la justicia y de la misericordia con el otro, con el que necesita. El libro de Ben Sira nos hace ver que el pobre es aquel que desde su condición de precariedad, tanto social como existencial, se dirige a Dios, reconociendo que la justicia es algo sublime, es algo que es de Dios y que solo los seres virtuosos pueden acceder a ella practicando las obras de misericordia con los demás como gesto de aquello que en nuestro lenguaje moderno se llama alteridad. Este hombre pobre, del cual el texto nos pone de manifiesto, nos enseña sobre el valor de la oración como una experiencia de encuentro existencial con Dios nuestro Padre, que conoce nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nos da las fuerzas necesarias para caminar guiados por su amor. El testimonio que nos presenta el relato sobre este hombre pobre es la simplicidad para dirigirse a Dios y poner en sus manos su realidad existencial. Pero, además de esto, este pobre reconoce que la justicia es un valor que solo los seres que se dejan persuadir y modelar por el Señor la pueden alcanzar, la pueden buscar y la pueden encontrar. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14, nos presenta a Jesús que en su camino hacia Jerusalén ejerce el arte de la pedagogía, enseñando a sus discípulos sobre el valor de la oración. Para ello, el maestro usa la didáctica de la observancia de dos situaciones de la vida cotidiana para impartir su enseñanza sobre el modo de orar al Padre, y para que sobre esto entonces para que pueda enseñar sobre esto, aparece la figura del fariseo y del publicano. El fariseo resalta la autorreferencia y las cosas que considera bueno ante sus ojos y presume ser justo ante Dios y los hombres, indistintamente si esa fuese la misma mirada de los demás hacia él. El peligro nuestro es sentirnos autosuficientes, carecer de la capacidad de una mirada retroproyectiva de nuestra existencia y pretender medir a los otros desde esta perspectiva, privándonos de la posibilidad de sorprendernos de la vida. El publicano, en cambio, reconoce sus faltas, no las describe. Estas faltas quedan bajo el criterio de Dios. El fariseo, por su parte, hace una oración sobre la base de la debilidad del otro, bajo el señalamiento y la especulación. El texto insinúa que solo Dios y el publicano conocen sus faltas. El recaudador se reconoce a sí mismo que esa es su falta, porque es un recaudador arbitrario de los fondos a favor de Roma y de su bolsillo. El texto deja ver que ser recaudador al fin y al cabo es su modo de trabajo, cosa que el fariseo no conoce. El texto concluye diciendo que el fariseo no fue justificado por confiar en sus propios pareceres y en el prejuicio sobre los demás, porque consideraba que la salvación era un mérito a sus esfuerzos, desconociendo la gratuidad de Dios que justifica a todos por la simple razón de ser criaturas suyas dotadas por su Espíritu. Pero también en esta propuesta de la gratuidad de la salvación de Dios, Jesús nos hace ver que la salvación no es algo exclusivo para un grupo de piadosos, para un grupo de religiosos, de personas devotas, sino que está abierta
para todos aquellos que se dejen sorprender de la gratuidad de Dios, que nos salva no por mérito, sino por su sola gracia. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 6 al 18, nos persuade a modelar nuestra vida teniendo a Jesús como modelo de realización, hasta donar nuestra vida como Jesús, participando de la corona de la gloria en el martirio, como testimonio para donar nuestra vida en favor de los que lo necesiten. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.